Incierto. Les comentaba, bienvenidos y bienvenidas, buenas noches a este webinar que hemos organizado por parte de la carrera del Bachillerato de Mercadeo y Medios Digitales de ULACIT, única carrera en Costa Rica y en la región. Y hoy tenemos el agrado de contar con un panelista de lujo, el señor Mauricio Garro, con el cual abordaremos este webinar que hemos denominado Retos de la Protección de Datos en Costa Rica, una reforma integral. Y para ello, pues hoy de nuevo también contamos con el apoyo de la directora ejecutiva de Comunidad de Empresas de Comunicación de Costa Rica, la señora Amelia Solera, a quien pues quiero dar la bienvenida y presentarla y pues darle las palabras pues también para poder darle la bienvenida a todos los participantes, ya que esta actividad la hemos organizado en conjunto. Amelia, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, doña Ana Lucy, don Mauricio. Un gusto y un honor que nos hayan invitado a la Asociación de Empresas de Comunicación Comercial de Costa Rica de ser parte de esta actividad. Conocer sobre la protección de datos, sobre cómo tenemos que de ahora en adelante trabajar este tipo de proyectos es muy importante para la industria de la comunicación comercial. Agradecemos también a todos los asociados y a las personas que pues están presentes el día de hoy y agradecemos enormemente a la Escuela de Publicidad de la ULACIT, a usted, doña Lucy, como directora de carrera y a don Mauricio por tener estas iniciativas que son en pie de toda la industria de comunicación y, bueno, de las empresas a nivel nacional también. Muchísimas gracias. Gracias, Amelia. Y bien, pues damos la bienvenida a nuestro experto Mauricio Garro. Voy a hacer una presentación. Mauricio es abogado con más de 28 años de ejercicio profesional en las áreas de derecho corporativo, contratos, daños y arbitraje comercial. Es exdirector nacional de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, consultor y expositor nacional e internacional en temas relacionados con la privacidad y la protección de datos personales. Es máster en Empresas Internacionales y Comercio Exterior por la Universidad de Barcelona, España, y cuenta también con un máster en Derecho de la Empresa por la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona, España. También cuenta con un Managing Partner de la firma Giró Martínez a nivel latinoamericano, España y Portugal. Y desde hace ya varios años contamos con el honor de que sea docente en las carreras de Mercadeo y Medios Digitales, la carrera del Bachillerato en Publicidad con énfasis en Producción Multimedia y la carrera de Derecho. Bienvenido, Mauricio. Muy buenas noches, apreciadas Lucy y Amelia. Primero de todo, agradecerles tanto a ustedes como a la ULACIT, donde, como bien dice Lucy, tengo el privilegio y el placer de ser docente, y agradecerle también a la comunidad de empresas de comunicación por apoyarnos en esta tarde-noche para efecto de comentar efectivamente sobre un tema de moda y muy interesante, como es la protección de datos, desde la perspectiva particular del marco empresarial, del marco de la comunicación, de los modelos de publicidad y el desarrollo de las tecnologías para efectos de trasladar no solo información a los consumidores, pero también información a la atención del público meta cuando se trata de noticias y similares. Esto a partir, digamos, de un breve examen que vamos a hacer del actual proyecto 22.388, ya se encuentra en el Congreso, muy pronto va a ser convocado formalmente a Comisión de Asuntos Jurídicos, el proyecto de reforma integral a la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, que es precisamente la legislación que nos rige en el país desde hace unos 10 años, ¿verdad? Pero bueno, vamos a entrar un poquito en materia porque el tiempo es corto y vuela, de manera que
vamos a iniciar quizás explicando qué es esto de la protección de datos y cuál es su relación o su influencia con el desarrollo de los mercados, de la publicidad y de la comunicación. En ese sentido, creo que ya tenemos aquí la presentación. Bien. Por algún motivo no puedo. Bueno. Bien, vamos a ver. El desarrollo de las tecnologías. El desarrollo de las nuevas tecnologías es fundamentalmente, a partir de unos 20 años atrás, la causa de la explosión, digamos, de la evolución en el tratamiento de la información de los sujetos. Pero este es un tema que va más atrás. La protección de datos personales es un tema que está directamente vinculado con el surgimiento y la previsión, porque en su momento fue una previsión de lo que iba a suceder en el futuro, por allá de principios de los años 70, cuando primero en Suiza, después en Alemania, los Estados Unidos en el 74, empezaron a crear las primeras normas, leyes relacionadas con este tema. Y precisamente su finalidad o su objetivo era iniciar el control de lo que es el tratamiento, el manejo de la información personal de los sujetos en bases de datos automatizadas, principalmente. Actualmente, digamos, el marco de cobertura de las normas de protección de datos más contemporáneas no solo abarca la parte específicamente automatizada, pero también las bases de datos manuales. Y esto es muy importante porque me lo preguntan y en diferentes países me preguntan, sobre todo en aquellos que están iniciando su trayecto, están en vías de aprobar su primera legislación en materia de protección de datos y demás. Y ciertamente, recordemos que el propósito de las legislaciones de protección de datos es proteger al individuo. No es proteger a la data en sí misma, es proteger los derechos del individuo. Cuando hablamos de protección de datos, estamos hablando de derechos individuales. Y en el caso, por ejemplo, de la legislación más contemporánea de mayor referencia en este momento, que es el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, popularmente conocido como el GDPR, que entró en vigencia en el 2018, pero fue aprobado desde el 2016. Esta norma ya contempla el ejercicio de constituir a nivel de la Unión Europea la protección de datos como un derecho constitucional. Bueno, esto viene siguiendo más o menos la línea que vamos llevando en Costa Rica. Es decir, primero se creó todo el arquetipo jurídico, se desarrollaron las normas a lo largo del tiempo y finalmente con la constitución del GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, entonces se formuló esa última condición que ya de por sí se venía aplicando, que es la consideración de la protección de datos como un derecho fundamental, como un derecho constitucional. El marco de referencia, cuando hablamos de productos de la comunicación y la divulgación, es mucho más intenso de lo que se puede imaginar a primera vista. Veamos, por ejemplo, que como decía, si bien las primeras legislaciones datan de principios de los 70, en realidad lo que genera el movimiento fuerte y serio del desarrollo de la protección de datos a nivel global es precisamente la explosión de las redes sociales. Y con ello, el uso de las nuevas tecnologías para utilizar mecanismos como el Big Data y sobre los hombros del Big Data, el tratamiento de datos masivo,
que por su velocidad, su variedad y el volumen de los mismos, el volumen en que se recopilan y el tamaño de los mismos, hacen imposible realizar tratamientos de la data por medios tradicionales. Es decir, se requieren lo que llamamos algoritmos, que aunque no suene una palabra como muy técnica e informática, no lo es. Un algoritmo es sencillamente una serie de procesos para obtener una solución dada. Claro, cuando estos procesos implican el tratamiento de cientos de miles de millones de datos al mismo tiempo, pues entonces lo complicado es hacer el algoritmo. Pero básicamente, por ejemplo, una suma es un algoritmo, una resta es un algoritmo. Es decir, un proceso para solucionar un problema. Fue con esta explosión de las redes sociales que inició el desarrollo, como digo yo, de la normativa en protección de datos pura y dura y extensa a nivel global. Porque ya se nos presentaron entonces temas complicados, temas que ameritaban un rastreo y un control jurídico de esa actividad en específico. Particularmente cuando nos estábamos refiriendo, por ejemplo, a temas de consumidores, a la venta de bienes y servicios a través de medios electrónicos, al comercio electrónico, por ejemplo, puro y duro, pero también a la divulgación de imágenes, a la divulgación de comentarios, la divulgación de noticias, las fórmulas para aplicar, digamos, los derechos de marcas, patentes o diseños industriales por empresas de publicidad quedaron automáticamente vinculados a la gran explosión de las redes sociales, porque este es un mecanismo de costo mínimo y de alcance brutalmente extensivo. Ya veremos que cada vez, por ejemplo, hablando, digamos, de la prensa, hablar de prensa escrita ya es cada vez más extraño, ¿verdad? Y los medios de comunicación de esta rama mutan constantemente ya a productos absolutamente digitales, porque implica una reducción enorme del costo y porque el alcance, digamos, de las nuevas tecnologías a través del tratamiento de datos y en diferentes redes sociales, como Facebook, Twitter o Instagram, facilita muchísimo el traslado de las noticias, ¿verdad? Esto acuerpado con que las nuevas generaciones, es decir, los millennials y la generación Z, ya son generaciones totalmente, digamos, dispuestas y atendidas y creadas para utilizar los medios digitales, ¿verdad? En otras palabras, el futuro, que ya nos vino y se potenció con la pandemia, es virtual. Y esto es todo un tema, ¿verdad? Esto es un tema porque... Mauricio, sí. Disculpa que te interrumpa. Para poderte colaborar, si gustas, yo voy a subir la presentación y con mucho gusto te la voy pasando a tu indicación, ¿de acuerdo? Perfecto, porque no puedo, sí. no puedo ponerla a funcionar, me está tapando con mucho gusto te colaboro, ya la voy a subir y nada más me da la indicación y con mucho gusto la voy pasando. Gracias. Ok. Subámosla, nos vamos a quedar con la primera slide de momento. Y ya luego entramos a ver el tema de la reforma. Ya estamos. Entonces, tu exactamente. indicación. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Eso, muy bien. Bien, entonces, como les comentaba, esa es la importancia de la relación intrínseca entre los medios de comunicación, los medios de difusión, de publicidad y la protección de la data. ¿Qué es la protección de datos personales? ¿En qué consiste la protección de datos personales? Bueno, como concepto fundamental, protección de datos personales es todos aquellos medios por los cuales, o todas aquellas informaciones por vía de las cuales podemos identificar o hacer identificable a un sujeto, a una persona. Y noten el vasto mar, como siempre digo, de informaciones por las cuales perfectamente identificamos o hacemos identificables a las personas. Y decir, no solo estamos hablando de una dirección física o un correo electrónico o un número de celular. No, estamos hablando de los rasgos físicos, por ejemplo.
de lo que llamamos la data biométrica, que por cierto ha sido de tema de examen en la Asamblea Legislativa recientemente con el proyecto del diputado Ulate, que pretendía la creación de un registro único centralizado de data biométrica, a cargo precisamente del órgano que en Costa Rica lleva prioritariamente las bases de datos más extensas en temas de data biométrica de los ciudadanos, que es el Tribunal Supremo de Elecciones, por vía del registro civil. Nuestro comportamiento gestual, el color de nuestros ojos, la forma en la que nos vestimos, el tono de nuestra voz, todo tipo de arte o información que me tiende a identificar a mí se convierte en un dato personal. De esta manera, tenemos en diferentes categorías en la información, pero permítame decirle además que, por ejemplo, aquello que escribimos, aquellas fotos que colgamos en redes sociales como Facebook, los comentarios que realizamos, también son data personal. Y hay data personal que puede ser un dato directo o un dato indirecto. Vamos a ver, y esto va a ser motivo de tema porque ya afortunadamente ha habido un desarrollo en la cultura de protección de datos del país. Quienes hemos tenido el privilegio, y en mi caso, digamos, que me tocó a mí iniciar, crear, digamos, en sí misma la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes aquí en Costa Rica, hemos tenido el punto retativo y muy interesante, privilegiado, de ver toda la transformación del medio nacional para adaptarse a regulaciones que en otros países ya tienen cerca de 40 años de estar operando, ¿verdad? Como es el caso de Europa. Y donde, por ejemplo, el uso el uso indebido, el uso ilícito de la data personal, como puede ser perfectamente una imagen, en video o captada en un momento específico, es sancionable si no tenemos a mano lo que conocemos como el consentimiento informado de las personas, ¿verdad? Con multas que normalmente en día de hoy andan por mínimo, por postear solamente una foto sin consentimiento informado, te puede recaer una multa entre 50 y 60.000 euros por ese solo hecho, ¿verdad? Si ya el hecho va condicionado con otros elementos, como comentarios, como afección a los derechos de la personalidad, como puede ser la imagen o el honor de los sujetos, tema de mucho cuidado a la hora de hablar de los medios de comunicación y de las campañas publicitarias, entonces las sanciones pueden ser brutalmente más altas, ¿verdad? Un buen ejemplo de esto es lo que sucedió en Estados Unidos en la campaña del expresidente Donald Trump, ¿verdad? El famoso caso de Cambridge Analytica. En ese caso, estando en campaña, el señor Trump contrata esta empresa inglesa, Cambridge Analytica, para que le haga, digamos, lo que se llama el diseño de political profiling. Es decir, estudios con base en Big Data, a partir de Big Data, tratamiento masivo de datos, para determinar los gustos y preferencias de los consumidores, en este caso, de los electores. Se alega que en este proceso además se pretendió inducir a la ciudadanía americana también a la toma de decisiones. Y esto es un gran peligro. El caso de Cambridge Analytica no se entró a analizar eso ni se ha podido mostrar que tal fuera así. Pero la posibilidad es clara y latente y evidente. Pasar de determinar los gustos y preferencias de las personas a inducir los gustos y preferencias de las personas es una línea muy, muy delgada. Y esta línea, el peso que puede tener, por ejemplo, digamos, en el campo político, ahora que estamos en año electoral ya, tiene unos condicionamientos severísimos. Tan serio fue el asunto que, por ejemplo, en el mundo de la protección de datos, como sucede en general en el derecho, digamos, en el mundo occidental, pero es ya prácticamente que hay que incluir a Asia ahí en estos temas, ¿verdad? Tenemos dos grandes sistemas de derecho. Uno es el sistema continental europeo, que es privilegiadamente desarrollado por países como Francia, Alemania, España, Italia, ¿verdad? Que es evidentemente por ascendencia cultural el que utilizamos no solo en Costa Rica, sino en la mayor parte de Latinoamérica, sistema de derecho continental europeo. Y por otro lado está el derecho anglosajón, el common law, que es la raíz del origen prima, digamos, sobre el Reino Unido.
La diferencia entre ambos sistemas es cada vez más difícil de determinar, pero básicamente diríamos que el sistema anglosajón está encaminado a desarrollarse a través de precedentes, a través de las resoluciones judiciales. Eso es lo que desarrolla el derecho en países como Estados Unidos, como Inglaterra, como Australia, Nueva Zelanda, parte de Canadá también. Mientras que en países como los nuestros, como Latinoamérica, España, es la ley rígida y sólida la que te determina la evolución del derecho. No es que en Estados Unidos, Inglaterra, Nueva Zelanda o Australia no haya leyes, claro que hay leyes. El tema es que se mueve más dinámicamente el sistema. Que si es mejor o es peor, eso es una discusión perenne. Y como suele suceder de este lado, digamos, del lado del derecho continental, pasábamos siempre diciendo que deseáramos tener más flexibilidad en la evolución normativa. De aquel lado, dicen lo contrario, que ojalá hubiera más rigidez, porque depender, digamos, de los criterios judiciales a veces puede ser muy fortuito. Y aquí en Costa Rica tenemos muchos ejemplos, además de la variabilidad, ¿verdad? Que es un elemento consensual, concéntrico, perdón, de las resoluciones de los jueces. Bien, dicho esto, entonces tenemos ese mundo que llamamos protección de datos, que en el sistema continental europeo se desarrolló efectivamente como todo un derecho fundamental, desde el principio. Digamos que tenemos que partir ahí, hay una convención internacional, la única que hay, la Convención 108 de la Unión Europea, que data de 1981, y luego tenemos la célebre Directiva 9546 del Consejo Europeo, y que fue, digamos, el marco de referencia durante casi 20 años del desarrollo, digamos, de la protección de datos en Europa. Y ahora con el GDPR se consolida el derecho de la protección de datos como un derecho fundamental, ¿verdad? Como un derecho humano de la persona. Esa es la visión que tiene. En los Estados Unidos, hasta el caso Cambridge Analytica, había sido tratado siempre para efectos específicamente de productos financieros y de consumo, pero no se le consideraba un derecho fundamental. Figúrense ustedes que en Europa, por ejemplo, si nosotros hemos seguido esa práctica, todos los estados de la Unión tienen sus autoridades reguladoras. Vamos a ver, sus agencias de protección de datos, que tienen independencia absoluta a nivel estatal y que además tienen capacidad para imponer sanciones vinculantes a tanto a las empresas públicas como a las entidades privadas. En el caso de los Estados Unidos, esta figura no se había considerado. Por ahí es de larga data las discusiones entre los Estados Unidos y la Unión Europea sobre este tema, razón por la cual se firmaron dos acuerdos ya, los dos nulos. El primero de ellos, el Safe Harbor, el puerto seguro, que rigió casi por 8 años hasta el 2015, y que pretendía regular el tratamiento, el traslado de datos transfronterizos de la Unión Europea a los Estados Unidos y viceversa. Recordemos que los Estados Unidos tienen un rol importantísimo en el desarrollo de todas las nuevas tecnologías y de la comunicación. Es que las grandes empresas de tecnología, Google, Yahoo, Amazon, Facebook, tienen sede en California. Entonces, el Safe Harbor fue declarado nulo porque los americanos insistían, para ellos no es un derecho humano la protección de datos, particularmente a partir de todo empiezan los problemas, temas de consentimiento informado, que ya pronto lo vamos a ver, y similares, y no tenían órganos específicos para la regulación del tema de protección de datos. Con el surgimiento del caso de Cambridge Analytica ha habido el péndulo, digamos, histórico en materia de derecho, se movió fuertemente ya hacia la línea europea de consideración de la protección de datos. Y es así como en California, en el 2016 en el 2018 entró en vigencia el CCPA, California Consumer Privacy Act, la ley de protección de la privacidad de los consumidores de California, que era una norma parecida, pero no igual, ni mucho menos, al... Perfecto, Amelia, muchas gracias. Que es una norma parecida, pero jamás igual al GDPR, ¿verdad?
Pero ya ahora, con estos movimientos, con el temor masivo que existe por el uso inadecuado de la data y la falta de controles y restricciones informáticas, porque recordemos que este no es un tema jurídico exclusivamente. La protección de datos va intrínsecamente de la mano con temas de ciberseguridad. Es decir, la informática y la norma de protección de datos son hermanas que caminan de la mano constantemente. Ninguna de las dos puede solucionar el problema de protección de datos individualmente. Se requieren ambas mutuamente. Pues ha habido entonces ya una concientización suma, diría yo, en los Estados Unidos, y ya ahora tenemos recientemente aprobada el año pasado el California Privacy Rights Act, ya puramente una ley de privacidad que California implica la constitución de la primera agencia de protección de datos en los Estados Unidos. Hay 5 estados más con legislaciones en procesos similares y hay ya un proyecto federal de protección de los derechos de la privacidad a nivel de los Estados Unidos. Con esto, lo que estamos diciendo es que se va a unificar el mundo de los criterios de la protección de datos. Y esto tiene mucha importancia. En Costa Rica, nosotros tenemos una norma que data precisamente del año 2011. Esa es nuestra primera legislación. Ya antes de eso, durante unos 10 años, la Sala Constitucional de la República se había encargado de desarrollar lo que conocemos como el derecho a la autodeterminación informativa. Este derecho nace en Alemania en el año de 1983 por una resolución del Tribunal Constitucional de la República Federal Alemana y establece los principios básicos, digamos, que rigen la materia de la protección de datos. Primero de todo, los derechos, digamos, respecto del manejo de la data. Lo que llamamos el derecho de acceso, el derecho de rectificación, el derecho de cancelación y el derecho de oposición. Los 4 derechos fundamentales, conocidos como derechos ARCO. Pero además establece el principio del consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? Es la autorización que yo tengo que dar y que debe justificar adecuadamente quien recopila los datos para utilizar mi información personal. Ese consentimiento informado debe ser realizado modernamente, contemporáneamente. Lo que se dice es que debe ser una manifestación activa de la persona, una acción declarativa de la persona que lleve a esa conclusión. Puede ser oralmente, puede ser digitalmente, puede ser por escrito, pero tiene que ser contundente, inequívoca y expresa la manifestación de cada persona de que está dando su consentimiento para que se recopilen y se utilicen sus datos personales en cualquier momento. Y esto en el campo empresarial tiene un peso enorme. Recordemos que el tema de la protección de datos no solo afecta la vida de nuestros clientes, afecta la vida de nuestros proveedores, de nuestros socios y de nosotros mismos, de nuestros empleados también. El tema de la protección de datos es un tema de acceso completo a nivel social. Y como digo, lo que se protege es la persona, es el individuo, es un derecho fundamental. Y eso fue lo que hizo la autodeterminación informativa. Lucy, si querés, ya podemos pasar a la primera firmina. Si eso está amable. Perfecto. Entonces decíamos que después de esos 10 años de evolución normativa y jurisprudencial, de evolución jurisprudencial de la Sala Constitucional, desarrollando este derecho a la autodeterminación informativa, que es el fundamento, digamos, de la protección de datos, así también lo fue en Europa. Ellos no continuaron la línea de denominarle autodeterminación informativa, pero el consentimiento informado, los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición existen, permanecen y ahora más ampliados, además, como vamos a ver. Fue que allá por ahí del año 2010, 2009-2010, la propia Sala Constitucional aquí en Costa Rica comenzó a exigir o a establecer el principio de que tenía que crearse un órgano de protección de datos y una ley específica para la protección de la data personal. Y es así como en el 2011, en septiembre del año 2011, entra en vigencia nuestra ley 8968 de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales. Por el tiempo y por la forma, la ley de protección de datos está basada sobre los principios de la directriz 9546 de la Unión Europea. El 95 refiere al año.
Es decir, esa ley era esa directiva europea es de 1995. En ese año, digamos, todavía no se había producido a nivel global la gran explosión de las nuevas tecnologías, del desarrollo del Big Data, del Machine Learning, del Data Science y de la inteligencia artificial. Entonces, ya nuestra ley, digamos, nace con un rezago. Por supuesto, digamos que, y por ejemplo, esto lo comprobó la OCDE desde mi tiempo, desde el 2015, 2016 y hasta el 2017, cuando a principios de año ya dejé el puesto, tuvimos extensas reuniones y extensos intercambios de documentación con la OCDE, la Organización del Comercio para el Desarrollo Económico, a la cual pues, estamos ya prácticamente entrando, si todo sale bien. Y esta organización tiene unas directrices en materia de protección de datos. En aquel entonces hubo intensas reuniones y intercambio de documentos durante casi 2 años para rematar con una serie de reuniones en el 2017, en febrero, aquí en Costa Rica, en COMEX, en donde estuve yo presente como director de la agencia en ese momento, y fue aprobado por la propia OCDE el sistema de protección de datos costarricense. Es una ley buena, es una ley marco como inicio, es muy bueno. De hecho, supera incluso normas ya existentes. Sin embargo, igual que sucedió con la directriz 9546, esa norma necesitaba un remozamiento, una adaptación a todo el proceso de explosión de las nuevas tecnologías en los medios de comunicación, en los medios de publicidad, en todos los derechos del consumidor que se ven afectados a razón del uso de estos instrumentos, de estas herramientas, como decía yo, sobre la base del Big Data, que tiene unos efectos increíbles. Los efectos de la inteligencia artificial ya en este momento están llegando a niveles que para muchos son preocupantes, como por ejemplo la sustitución del individuo en el ejercicio de sus funciones profesionales. Ya tenemos inteligencias artificiales como Watson, como varias otras, Urimetría y demás, que son instrumentos de inteligencia artificial que suplen las labores del abogado. Todavía no completamente, afortunadamente, diremos nosotros los abogados, pero esto es el principio. Igualmente, ya en Estados Unidos, por ejemplo, se presentan temas de ética, de controversia ética en temas de la medicina. Cuando el médico tiene una opinión, médico persona física, y está la inteligencia artificial que le dice exactamente lo contrario. Uno dice, no hay que operar, hay que dejar a la persona quieta porque puede ser grave si la operamos en este momento. Y la inteligencia artificial, que tiene la utilidad de poder dar tratamiento a cientos de miles de datos al segundo, le dice, no señor, usted está equivocado, si usted no opera, ya esa persona se va a morir. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿A la máquina o al hombre? Al hombre y mujer, ¿verdad? Es por esto que en el 2016 se aprobó en la Unión Europea, como ya lo dije, el GDPR, el nuevo Reglamento de Protección de Datos. Y en Costa Rica hemos sentido que es necesario ya adaptar, remozar nuestra legislación, que si bien tiene cosas buenas, también por el tiempo en que fue diseñada, por el desarrollo de la cultura de protección de datos en Costa Rica, pues realmente hay necesidad de actualizar en muchos sentidos esa norma. No necesariamente de ligarnos de varias cosas que igual que en el GDPR perseveran y existen a partir de la directriz 9546, como nosotros también hemos considerado que hay temas que deben mantenerse a partir de nuestra ley 8968. Entonces, por ejemplo, vamos con los principios. Voy a tratar de acelerar porque para variar el tiempo me está comiendo, ¿verdad? Lucy, la anterior, ya vamos a esta. La anterior, por favor, un segundo. Eso. Ok, y ahora sí, entrémosle a algo. Tenemos 7 principios. Ya podemos cambiar, Lucy, muchas gracias. Tenemos 7 principios. Ahora, en este proyecto de reforma integral a la ley que fue presentado el 28 de enero de este mes, en coincidencia con el Día Internacional de la Protección de Datos, que precisamente fue designado ese día, 28 de enero, porque es el día en que entró en vigencia la que les comentaba, Convención 108 de la Unión Europea en materia de protección de datos. Entonces, a partir de ahí se celebra el Día de la Protección de Datos. Y ese día, la fracción oficial del gobierno, encabezada por el diputado
Enrique Sánchez Carballo, presentó este proyecto de 22.388, donde este servidor funciona como coordinador técnico en conjunto con la licenciada Ana Karen Cortés Víquez. Y hemos tenido el privilegio y el gusto, pues, precisamente eso, de adaptar nuestra legislación a las nuevas tendencias, las más actuales tendencias que hay en el mundo. Cuando les hablaba, por ejemplo, de la autodeterminación informativa, les decía que el consentimiento informado había sido diseñado a partir de la autodeterminación informativa. Ese es el primer principio que tenemos. En nuestra ley tenemos, en la actual ley, tenemos como principios la autodeterminación informativa y el principio de calidad de la información. El consentimiento, como yo dije ya, es la autorización que yo doy para el uso de mis datos, ¿verdad? Que implica además que se indique quién va a realizar el tratamiento, para qué fines, quiénes pueden tener acceso a los datos, cuáles son mis derechos respecto al tratamiento de mis datos y dónde puedo ejercer los derechos que la ley me confiere. Y el principio de calidad de información que nos dice que todos los datos en tratamiento deben ser actuales, veraces, exactos y, muy importante, adecuados al fin. La adecuación al fin significa que los datos deben estar específicamente y únicamente utilizados para aquella finalidad para la que fue recopilada. Y ustedes me dicen, ok, Mauricio, deme un ejemplo. Ok, vamos con un ejemplo. Por ejemplo, ustedes van a la estación de servicio. Tienen que llenar el tanque de gasolina de su vehículo. Y es muy normal, digamos, que cada vez que uno llena el tanque, pues, le pone un tanto de gasolina al tanque, pues le den los tiqueticos de la rifa del auto de último modelo de fin de año, ¿verdad? Y uno muy contento pone nombre, cédula, correo y teléfono. Bueno, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objeto de esa recopilación? Propósito de específicamente, digamos, en principio, de otorgar un premio, eventualmente, que va a ser producto de una rifa, producto de, digamos, de que vaya con relación a la Lotería Nacional. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, pregunto yo, si al final del año, después de que se llevó a cabo la rifa y se entregó el vehículo, se agarran todos esos cientos de miles de etiquetitos donde hay información de tantas personas que fueron a echarle gasolina al tanque de su carro durante el año. Y se lo vendo, por ejemplo, a una empresa que se dedica al tratamiento y la venta de datos personales. Ahí hay una variación del fin. Nadie me preguntó a mí, cuando yo firmé el tiquetico, si yo estaba de acuerdo en que esa información mía se vendiera a terceros. Eso es principio de adecuación al fin. En la nueva ley, en el nuevo proyecto de reforma integral, tenemos un marco ampliado, ya no de 2, pero de 7 derechos, perdón, de 7 principios sobre la protección de datos. Tenemos el principio de lealtad y legalidad. Lealtad que se refiere estrictamente al deber de transparencia o a la puridad de la información que deba tener el responsable de la base de datos a la hora de requerir el consentimiento informado específicamente por parte de los sujetos. Y legalidad, porque efectivamente, como decía, el tema del comportamiento conforme a la Ley de Protección de Datos es un requisito de exigencia en el tratamiento de los datos personales. Siguiente, Firmina, por favor. Lucy. La transparencia, más allá, digamos, de la lealtad, se refiere a toda la información que se le brinda al consumidor en el momento en que se realizan los actos de comunicación, de divulgación o de publicidad. Es decir, yo tengo que recibir la información de manera completa y exacta para que yo pueda tomar las decisiones sobre por ejemplo, los bienes y servicios que estoy adquiriendo. Si la información no es transparente, hay una violación a la norma de protección de datos. Siguiente, Lucy, por favor. Voy acelerando el paso, ¿ya? Finalidad y conservación limitada. Vean qué importante. La finalidad ahora, ya como un principio exclusivo, es aquello que les mencionaba de la calidad de la información en términos de la adecuación al fin. Es decir, los datos únicamente pueden ser utilizados para aquel fin para el que fueron recopilados. No se vale que yo, empresa o institución pública, después tome los datos que recopilé, qué sé yo, por ejemplo, para efectos de una transacción comercial y que luego, con todo el respeto, pero la tributación no debería hacer eso, en mi opinión, requerir a las empresas comerciales la información de sus clientes para poder hacer un rastreo de los mismos.
Eso, en mi opinión, mi muy personal opinión, siempre ha sido una violación al principio de adecuación al fin. Porque en el momento en que yo realizo la transacción económica, la transacción comercial, nadie me está indicando que mi información puede ser eventualmente trasladada al gobierno para temas del tesoro o de la hacienda. Y la conservación limitada. Esto es muy importante. Los datos no pueden permanecer eternamente en una base de datos, ¿verdad? La conservación limitada nos indica que los datos tienen que permanecer específicamente por el tiempo que sea necesario para el tratamiento. Una vez que este tiempo concluye, entonces los datos deben ser anonimizados o, bueno, como dice el reglamento de GDPR, pseudoanonimizados. Hay una diferencia entre anonimizar y pseudoanonimizar. Pseudoanonimizar significará siempre que existirán los indicadores para eventualmente poder localizar a la persona. Lo que pasa es que se separan. Es decir, permanecen separados los indicadores de la persona que la hacen identificable o la identifican de la información de la persona. Anonimizar es eliminar en absoluto toda la data, suprimirla del todo. Esto es a lo que se refiere el principio de conservación limitada. De manera que si yo, a pesar de ya haber concluido el tratamiento, permanezco con la data en mis bases, la persona afectada tiene el derecho de acudir bien directamente a la empresa o a la institución pública o a la Agencia de Protección de Datos para iniciar un proceso de denuncia, una denuncia administrativa que puede rematar en una sanción impuesta de forma vinculante por la Agencia de Protección de Datos en el caso de Costa Rica la aprobada. La siguiente, Lucy, por favor. Minimización de los datos tiene que ver mucho con el principio de limitación en el tiempo. Significa además que yo debo utilizar únicamente aquellos datos que sean estrictamente necesarios para el fin que fueron recopilados. En otras palabras, parte del problema del caso UPAC, por ejemplo, un tipo muy abierto, un tipo normativo, cuando decimos tipo me estoy refiriendo a una norma, como fue el decreto de la UPAC, era excesivamente extenso en las facultades que le otorgaba la Presidencia de la República para realizar el tratamiento de datos. Y luego entonces ahí podía caer, en ese balde podía caer de todo. Ese era el gran problema. El problema, como digo constantemente sobre el tema de la UPAC, no era la taza, era el café. Un café que no estaba bien hecho. Entonces tenía el sinsabor correspondiente. Y no era un problema ni del artículo 8 de nuestra actual ley de protección de datos, que regula las excepciones al tratamiento, a la autodeterminación informativa, o de violaciones al artículo 24 de la Constitución, nuestro derecho a la intimidad, que particularmente, digamos, podría suceder, pero de manera indirecta. Directamente, lo que se estaba afectando era el principio de legalidad y el de reserva de ley. El principio de legalidad establece que la administración pública únicamente puede realizar aquello que expresamente le esté permitido por la legislación, contrario a la autonomía de la voluntad que rige para el mundo privado, que nos dice que nosotros, seres sujetos privados, podemos hacer todo aquello que no nos esté expresamente prohibido. Lo que no está expresamente prohibido lo podemos hacer, pero al revés es con la administración. Luego, la minimización de datos significa eso. Recopilarás estrictamente los datos que sean necesarios. La próxima, Lucy, por favor. Calidad de información. Bueno, ya esto lo habíamos hablado. Es una forma, digamos, digámoslo así, del principio de calidad de la información. Es, digamos, la forma ya individualizada del principio y tiene que ver con la actualidad, la veracidad y la exactitud de los datos. Es decir, todo dato en tratamiento, repito, debe ser actual, veraz y exacto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere que, por ejemplo, recuerdo en reuniones que tuve en la Caja Costarricense del Seguro Social, me decían, pero Mauricio, si el dato tiene que ser actual, ¿cómo hacemos el rastro histórico, digamos, de los niños? Evidentemente, cuando yo nací, allá en el año de 1968, tenía un poquito más de pelo, pero pesaba bastante menos y medía bastante menos. Entonces, la actualidad del dato se refiere a que en el momento específico en que ese dato requiere ser utilizado para un tratamiento determinado, el dato se corresponda con esa actualidad. No quiere decir que los datos constantemente deben ser, deben adaptarse a la situación actual en la materia del dato. No, quiere decir que en el tiempo, para efectos del tratamiento que se les vaya a dar, deben de ser actuales.
deben de ser veraces y deben de ser exactos. Esto en el mundo, por ejemplo, financiero, de la banca y de demás, tiene una importancia radical, porque la veracidad, la actualidad y la exactitud de la data financiera, de lo que llamamos comportamiento crediticio, son esenciales para poder tener una efectiva determinación del riesgo crediticio. Siguiente, Lucy, por favor. Integridad y confidencialidad básico. Integridad es un concepto que viene de la informática, precisamente. Es decir, los datos en el tratamiento no pueden corromperse, no pueden alterarse de forma tal que ya no sea viable su uso. No porque no sean actuales, veraces o exactos, es que digamos, de alguna manera, por vías informáticas, por ejemplo, fueron corrompidos. Entonces ya no se puede accesar la información. Y la confidencialidad como elemento esencial, ¿verdad? Salvo que haya expreso consentimiento informado, mi data, particularmente lo que llamamos datos sensibles o de especial protección, esos datos están sujetos a un velo de confidencialidad absoluta. Y aquí voy a hacer un breve comentario. Existen varias categorías de datos. Nada más actualizadamente, tal vez lo más prudente en términos de esas distinciones es hablar principalmente de datos de especial protección, que son aquellos que nacen del núcleo del derecho a la intimidad. Es decir, en el tiempo, el derecho a la intimidad pasa a ser datos sensibles dentro de la materia de datos personales. No recurrimos al derecho del artículo 24 de nuestra Constitución. Requerimos o nos referimos a las normas específicas de protección de los datos sensibles en las leyes de protección de datos personales. Y entonces diremos que cualquier dato cuyo uso inadecuado pueda generar discriminación o denigración de la persona es un dato sensible por esencia. Entonces, nuestras preferencias religiosas, políticas, gremiales, sexuales, nuestros datos de la salud, nuestros datos genéticos, nuestros datos biométricos, etcétera, etcétera, son datos que bajo ese marco reciben una protección especial por el daño que pueden generar sobre la persona. Nuestro origen étnico, ¿verdad? Color de nuestra piel, demás. No todo, nunca las explicaciones, digamos, de la data sensible son taxativas, es decir, números clausos. Es decir, no hay una enumeración completa y definitiva de datos sensibles, sino que lo que hace es ejemplificarse, como lo acabo de hacer, pero entendido de que el uso de la data, el uso de una imagen, por ejemplo, puede eventualmente constituirse como una violación, ya no solo de la imagen como tal, pero de un dato sensible, según el daño que se le genere a la persona. Siguiente, Filmina, por favor. El último principio es la gratuidad, evidentemente. Esto es importantísimo y es esencial. Los servicios de la agencia, en términos generales, con excepción de los cánones, por ejemplo, que se imponen a las empresas que inscriben sus bases y que deben inscribir sus bases de datos ante la agencia, son absolutamente gratuitos. Los procedimientos de protección de derechos, las certificaciones, las consultas que no son vinculantes, pero que se pueden hacer ante la agencia, todo eso va bajo un principio de gratuidad clásico de la administración pública. Adelante, Lucy, por favor. Bien, ya prácticamente se nos fue el tiempo, entonces voy a brevemente indicar los derechos que recopila la ley. Ya lo decíamos que la autodeterminación informativa se mantiene. ¿Se mantiene por qué? Se mantiene porque es un principio que lleva más de 20 años, un derecho que lleva más de 20 años de haber sido desarrollado en esta legislación. Desde la Sala Constitucional, pasando por la Ley 89-68, y queremos que permanezca así en la ley, en la reforma integral de la ley. Más allá, digamos, que persiste, por ejemplo, las normas europeas, todos los principios, como ya expliqué, de la autodeterminación informativa, en Costa Rica sí que se le ha dado un carácter especial e integral al concepto de autodeterminación informativa que implica que sea un derecho fundamental concebido por la ley actual. De manera que consideramos importante mantener esa tradición ya tanto constitucional como normativa dentro de nuestro sistema. Consentimiento informado, que ya lo explicamos, y los derechos, el derecho de acceso, ya lo dije. Es decir, yo tengo derecho de tener acceso a mis datos en cualquier base que se encuentre, público o privado, porque los datos son de mi titularidad. Nadie me puede negar el acceso. Lo mismo que el consentimiento informado, por cierto, yo puedo revocarlo en cualquier momento. Así como lo otorgué el día de ayer, yo puedo ir, por ejemplo, a una entidad bancaria y decir, mire, yo ya quiero que borren mi información y yo ya no quiero ser cliente de este banco.
no se pueden oponer, ninguna institución, ni ninguna empresa privada se puede oponer a que tengamos acceso a los datos personales y en el caso del consentimiento, a que yo sencillamente elimine la posibilidad de continuar el tratamiento. Por supuesto que no es un tema de retroactividad, la eliminación del consentimiento informado. No es que aplica para atrás, aplica desde el momento en que la solicito en adelante. Derecho a la explicación, ¿para qué se están utilizando los datos? Nadie me puede negar ese tipo de información. Derecho de limitación al tratamiento. Este es un derecho nuevo que está generado a partir específicamente del GDPR, del Reglamento General de Protección de Datos Europeos. El derecho de limitación es, digamos, una versión más perfecta de lo que es también el derecho a la oposición, que lo estamos incluyendo ya, no existía en nuestra norma, ahora lo estamos incluyendo. Derecho de limitación tiene como fundamento el poder garantizar que las personas soliciten la suspensión del tratamiento de los datos, pero que se mantengan los datos en la base. ¿Por qué? Por ejemplo, por un litigio que voy a iniciar, por una denuncia que voy a interponer. Entonces, se evita que el responsable, es decir, la persona encargada de definir el tratamiento y la finalidad del tratamiento, pueda llegar y ordenar la supresión de la data, eliminando prueba esencial para cualquier litigio o actuación administrativa que yo desee. Derecho de rectificación, que se corrijan los datos que no son actuales, veraces y exactos, básicamente. El derecho de supresión, la eliminación de la data cuando por diferentes razones, por ejemplo, falta de consentimiento informado, porque no es actual, veraz o exacta. Yo solicito requiero que se supriman, ¿verdad? Salvo expresa indicación de la ley, por excepciones que haya, se tiene que suprimir la data. Y el derecho de portabilidad, que es un derecho que tiene que ver con todo tipo de comercios que realizan la venta de bienes y productos en forma masiva. Por ejemplo, yo deseo cambiarme de cablera. Entonces, el principio de portabilidad garantiza que sin necesidad de que yo haga mayor esfuerzo, la información personal mía tiene que ser trasladada de empresa a empresa en un formato que sea claramente legible para mí. Puede ser Excel, por ejemplo. De manera que la información sea leal y transparente para el usuario, pero que no tenga el usuario que hacer los esfuerzos necesarios para averiguar exactamente qué es lo que se está trasladando y cómo se está trasladando. Y el derecho de oposición, que modernamente concebido, es básicamente un derecho referido directamente con el tratamiento del mercadeo masivo de información. Esto es muy importante para empresas de publicidad y medios de comunicación. Con el derecho a la oposición, la persona puede solicitar no que se impida, digamos, el envío masivo, por ejemplo, de correos o de mensajes de texto a su persona o a terceras personas, donde vaya incluidos datos personales de uno, por supuesto, o que se me envíen a mí para mercadear masivamente productos. Esto ha sido todo un problema. El spam, digamos, masivo, genera problemas no solo desde el mal uso de la data, pero digamos problemas informáticos como el phishing y los mecanismos como el ransomware que efectivamente pueden generar ya peligros y riesgos severos para las personas y su patrimonio. Muy bien, a ver si pasamos a la siguiente, Filmina. Bueno, tal vez voy a concluir con esto, desgraciadamente, pero ya veo que ya se me fue el tiempo. Muy importante, la PRODAP actualmente es un órgano de máxima desconcentración del Ministerio de Justicia y Paz. Esto, si fue bien como un primer paso, ha generado, y lo sabemos aquellos que hemos fungido como directores de la agencia, un problema de independencia. Comenzando porque, por ejemplo, toda tramitación administrativa que tenga que ver con contratación del personal y demás tiene que pasar a través del Ministerio de Justicia, porque somos un órgano desconcentrado, no un órgano plenamente independiente. Pero también implica problemas de control político. Esto es una realidad que debemos enfrentar y resolver, como lo hacen, por ejemplo, en todos los países de la Unión Europea. Y además implica un tema de, digamos, del manejo y uso de los recursos, ¿verdad? Finalmente, no menos, ni muchísimo menos, el tema de que el nombramiento del director o la directora de la Agencia de Protección de Datos sea discrecional del ministro o la ministra del ramo. Y es un nombramiento en cargo de confianza. Por lo tal, puede ser cesado en cualquier momento. Y esto ha sido un problema, es un problema grave.
Yo, que pasé durante mis prácticamente 3 años bajo la dirección de la agencia, insistía constantemente en la estabilidad del puesto. Desde que este servidor salió de la dirección de la agencia, hemos tenido 3 o 4 directoras. Ninguna ha durado más de 1 año en el puesto. Y esto afecta mucho el orden de criterios, el desarrollo de una línea específica y una independencia clara que tiene que tener el órgano. Por lo cual, se está proponiendo trasladar a la agencia como un órgano adscrito con independencia absoluta, funcional, administrativa, técnica y criterio de la Asamblea Legislativa, del Poder Legislativo. Y eso implica temas de transparencia, es decir, la elección va a ser una elección más popular, va a ser una elección donde hayan diputados de diferentes fracciones en una comisión específicamente diseñada, un tema de idoneidad, donde no va a ser un nombramiento en confianza, sino que se va a requerir un examen de los diferentes candidatos, y esto va a venir en una mayor independencia, similar, por ejemplo, a la independencia que tiene actualmente el defensor, o en este caso la defensora de los habitantes. Nada es perfecto, lo sé. No hay soluciones absolutamente puras, 100% garantizables, pero ciertamente bajo nuestro sistema es lo mejor que tenemos. Además de estos temas que ya vimos, quiero mencionar para cerrar el tema de que se regula la transferencia transfronteriza de datos personales, un tema medular para el comercio internacional y que va a reputar en garantías para el país y seguridades no solo para los consumidores, sino para los gobiernos y las empresas privadas. Todo esto, además, es, como ya dije, un rol que se está desarrollando ya en los Estados Unidos de América. Entonces, a la vista, ya en el horizonte y cada vez más cerca, se va a ver que las empresas americanas y los inversionistas que vengan al país, que son, digamos, en nuestra mayor parte de la inversión extranjera viene precisamente de los Estados Unidos, lleguen y digan, ok, mire, señor, yo puedo contratar con usted, pero ¿dónde están sus políticas de privacidad? Explíqueme cómo se adapta usted a las regulaciones de protección de datos, porque si no, no puedo contratar con usted. Porque allá en California o allá en los Estados Unidos, en New York o Texas, donde sea, me exigen que yo cumpla con estas regulaciones. Además, estamos considerando la protección de los menores de edad, un tema vital en el manejo de las nuevas tecnologías y que se presta para no pocos malos usos y daños, tanto a las personas, a los individuos, a los menores, como a sus familias y parientes. Bueno, creo que hasta aquí voy a llegar agradeciéndoles mucho su tiempo. Lamento no haber podido terminar de cubrir todo lo que tenía proyectado, pero espero que a grandes rasgos hayan podido tener una idea de qué estamos haciendo con el proyecto de reforma integral en relación con toda la historia de la protección de datos desde inicios de los 70. Quedo a disposición para cualquier pregunta y muchísimas gracias nuevamente a la ULACIP y a la Comunidad de Empresas de Publicidad. Muchas gracias, Mauricio, por tu intervención. Aquí tenemos varias preguntas, entonces vamos a ir una a una. Tenemos la primera pregunta y dice lo siguiente: ¿qué pasa con los datos, como los datos de un CMS, base de datos de clientes o potenciales clientes? ¿Cuándo se eliminan o cómo se tratan? Bueno, ya tiene que ver eso, digamos, con los principios que expliqué, ¿verdad? Los principios de transparencia, limitación, el principio de minimización de los datos, el principio de adecuación al fin. Efectivamente, cualquier base de datos que haga tratamiento de clientes, de consumidores, tiene que respetar la legislación en toda su extensión. Y esto significa que los datos, primero que todo, solo pueden ser utilizados durante el tiempo que se requiere el tratamiento y que esté autorizado por la persona. Y luego, además, muy importante, tenemos el derecho de supresión. El derecho de supresión, contrario, digamos, a lo que he escuchado por acá en algunos artículos y demás, no es, digamos, desde un punto específico, que es lo que llamamos derecho al olvido, la posibilidad de eliminar la data de las fuentes. Esto tiene que quedar muy claro y esto es importantísimo en materia de divulgación y comunicación. El derecho al olvido, modernamente conceptualizado, no afecta a la fuente, no afecta a la base de datos, no implica la supresión del dato. Si, por ejemplo, como es el célebre caso de Mario Costeja en España, que afectó toda la Unión Europea y que formó el precedente del desarrollo del derecho al olvido en toda la Unión Europea, no se refiere, digamos, por ejemplo, como en su caso, a eliminar la noticia que 15 o 20 años atrás había sido publicada por el diario La Vanguardia, que es uno de los diarios más conocidos y de mayor reputación en España, y que le habían afectado severamente su récord crediticio, porque la noticia era actual, veraz y exacta en su momento. Además, se violentaría
el derecho a la libre expresión, que es un derecho, tanto allá como acá, un derecho constitucionalmente consagrado. No. Derecho al olvido, por ejemplo, es la supresión de indicadores en las turbinas de búsqueda. Eso es. Entonces, en el caso de Mario Costeja, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ordenó a Google eliminar los indicadores como el nombre y el apellido para que de manera directa no se pudiera acceder a la noticia, pero la noticia permanece ahí. Y si yo, por ejemplo, no me pongo, si yo pongo Mario Costeja, no me va a aparecer la noticia, porque eso ya quedó suprimido. Pero si yo me pongo a preguntar por personas con problemas de crédito en el año tal, meses tales y tales, eventualmente llegaré a la noticia. La noticia permanece. La supresión como tal ya es la posibilidad, como digo, de solicitar la eliminación de la data cuando ya no es necesaria para su tratamiento o ya no cuenta con mi autorización. Y eso aplica para toda base de datos, pública o privada. Muchas gracias. Tenemos otra consulta. ¿Cómo podemos hacer con la protección de datos para los costarricenses si desde que nacemos nos registran con asiento y folio, siendo este luego nuestro número de cédula? Y con este número único por persona, luego nos pueden investigar en la red Tribunal Supremo de Elecciones, dónde nacimos, dónde vivimos, estado civil, matrimonio, hijos y de dónde votamos, por ejemplo, en el Registro Nacional, bienes, muebles e inmuebles. Mi pregunta es, ¿cómo nos podemos proteger los costarricenses si estamos tan expuestos desde nuestro número de cédula? Bueno, esa es una pregunta interesantísima, que primero que todo rescato yo cada vez que me preguntan sobre eso, que demuestra la evolución en la cultura de protección de datos en el país. Hace 8 años nadie te preguntaba esas cosas. No era ni siquiera tema de discusión. Como por ejemplo, si hace 8 años o 9 años hubiera sucedido el caso UPAC, probablemente hubiera pasado desapercibido. Pero la evolución y el desarrollo de la cultura en materia de protección de datos, tanto por vía de los pocos pero buenos esfuerzos que ha podido hacer la Agencia de Protección de Datos con personal muy limitado y con recursos muy limitados, que es parte de lo que estamos pretendiendo, se le den esas armas a la Agencia de Protección de Datos, vía independencia, vía de mayor presupuesto, vía de más personal, para poder cumplir realmente con los fines de la Ley de Protección de Datos. Sí se nota que en el tiempo, aparte de este trabajo, el impacto del desarrollo de las nuevas tecnologías, de los constantes casos de filtraciones y violaciones de datos, la última que generó estupor aquí en el país, de 533 millones de registros de perfiles de Facebook que habían sido violentados. Esto fue para tranquilidad de la gente, esto sucedió hace como 3 años. Y en realidad lo que se concentraba específicamente eran datos como el nombre, el correo y número de teléfono si estaba a disposición. Muchas veces estas filtraciones no tienen que ver directamente ya con un fin comercial ilegítimo o con un tratamiento ilegítimo, sino que muchas veces son organizaciones de hackers o hackers individuales que para mostrar las falencias de los protocolos de seguridad de entidades como Facebook, realizan estos ejercicios. Pero bueno, en relación con la pregunta específica, aquí tenemos 2 temas. Y esto va a ser una discusión social. Primero que todo, el uso de los datos por parte de la administración pública. Contrario a lo politizado que se volvió el tema de la UPAC, porque ese es mi criterio, que se politizó mucho el tema de la UPAC, y entonces ya se le dio un aspecto diferente y se empezó a agredir, digamos, políticamente y sin fundamento técnico o de conocimiento realmente lo que había sucedido. Es claro que la administración debe tener libertades en el tratamiento de los datos. ¿Cómo hacemos para digamos, controlar los márgenes de criminalidad? ¿Cómo hacemos para que la OIJ pueda dar tratamiento de informaciones que pueden devenir en causas penales para evitar estafas? Para ahora que salió la noticia de 33 notarios que están bajo examen por posibles estafas o fraudes, los delitos de violación, los delitos de secuestro, los homicidios. ¿Cómo hacemos para poder controlar, digamos, aquellos que están pagando no sus pensiones? ¿Cómo hacemos para controlar el tráfico correcto, digamos, incluso a pesar de que yo tengo mis cuestionamientos, pero la tributación también tiene que tener libertades, porque ya es una actuación del gobierno. Son actuaciones que nos interesan a todos y que necesitamos todos que estén en operación. Pensemos en Heredus, el expediente único digital de salud. ¿Qué sería
si para, por ejemplo, el tema de la pandemia, se requiriera que el Congreso aprobara una legislación específica para que la Caja Costarricense del Seguro Social pudiera usar uso de la información de EDUS de manera que se pudieran realizar los estudios o trasladar la data a empresas o instituciones internacionales que estuvieran trabajando en el desarrollo de una vacuna. Entonces, cuando hacemos esto, tenemos que tener un gran cuidado. Es necesario el tratamiento de los datos por parte de la administración pública, lo que no quiere decir que sea alcahueteado, básicamente, lo tico. Quiere decir que tiene que hacerse con controles, con protocolos de actuación, con políticas de privacidad y control de ciberseguridad, severos, mucho más severos y exigentes, porque es precisamente información que se tramita muchas veces sin consentimiento informado, por esas libertades que debe tener el Estado y que son necesarias. El caso que plantea la persona es un caso paradigmático, y más en Costa Rica. En Costa Rica, por ejemplo, tanto el Tribunal Supremo de Elecciones, a través del registro civil, ahora que hablaba de la cédula y de la recuperación de los datos desde que nacemos, así como, por ejemplo, el Registro Nacional, que maneja la información de bienes muebles, inmuebles, derechos, marcas, patentes, diseños industriales, y demás, concesiones y gravámenes, hipotecas, prendas, etcétera. Ha sido históricamente considerado ambas bases de datos, Registro Nacional y Tribunal Supremo de Elecciones, particularmente el Registro Civil, como sujetas a los principios de seguridad y publicidad. Seguridad y publicidad registral, seguridad y publicidad electoral. Es necesario que podamos identificar a las personas en la República. Si no, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a saber que quien les habla es Mauricio Garro y no Perico de los Palotes, si no tenemos esos controles? ¿Cómo vamos a poder ubicar las propiedades y que no haya un tráfico ilícito todavía peor de lo que se está produciendo? O los bienes, o los derechos, o las marcas, o los derechos de autor, o las patentes, o los diseños industriales. En ese sentido se requieren ciertas libertades en ese campo. Ahora, el tema aquí es si hay que hacer particiones o no. En eso estamos completamente de acuerdo. Si ha llegado el tiempo ya, por ejemplo, veamos el COSEBI, la base de multas del COSEBI. Yo recuerdo que una vez en reunión, en tiempos de director, me he reunido con la gente del COSEBI y les dije, bueno, hagamos un ejercicio. Ponga Mauricio Garro Guillén y mi cédula. Y me aparecían multas, 5,000 pesos, ¿verdad? Desde 1997. Y yo les decía, ¿qué interés público tiene que cualquier persona se mete y vea esa información? Explícamelo, porque de lo contrario están violando la ley de protección de datos. Eso no significa que no haya agentes, por ejemplo, los notarios que realizan transacciones de vehículos, ¿no? De vehículos usados, que son muchos y hay un mercado enorme a nivel nacional sobre esta materia, requieren hacer los estudios pertinentes. Entonces no se les puede negar a ellos el acceso a esa base, pero hay que discriminar. La misma pregunta nos tendremos que hacer con el Registro Nacional y con el Registro Civil. El tema es un tema largo, no se resuelve por ley de protección de datos. Eso va a ser imposible. ¿Por qué? Porque existe una cultura desarrollada por décadas en el país. Entonces, el problema ahí va a ser cómo limitamos y a quién limitamos. Y esto es extenso de discutir y significa trabajar con condicionamientos, como digo, ya de décadas de desarrollo. Lo que sí es cierto es que ha llegado el momento también de entrar en esa discusión por seguridad y publicidad, precisamente. Siguiente pregunta, por favor. Sí, esta es extensa, pero creo que va sobre la misma línea de este concepto tan alto a nivel de comunicación y publicidad. ¿Qué ajustes de cumplimiento tenemos que tener las empresas de comunicación comercial en las redes sociales, sitios web y sobre todo en la publicidad digital, por ejemplo, cuando se buscan leads o se emplean los datos de los usuarios? Por otro lado, actualmente se da que las tiendas online y los sitios web que almacenan un registro de lo que se compra en Internet, por ejemplo, Amazon lo hace para mostrar otros productos que puedan interesar y sitios como YouTube que muestran videos con base a cada preferencia del usuario. ¿Esto será regulado? ¿Cómo se manejará cuando son empresas internacionales o bien fuera de Costa Rica? Bueno, buenísima la pregunta. Y una pregunta que tiene que ver, por ejemplo, con el control de la transferencia transfronteriza de datos que estamos incorporando en la reforma integral. Porque efectivamente, y tiene que ver mucho con lo que explicaba de la mutación del concepto de la protección de datos en los Estados Unidos de América. A partir de este cambio que ya se produjo,
porque ya entró en vigencia la ley de derechos de la privacidad en California, y ya hay 5 más que vienen, y ya hay un proyecto de ley federal, va a asimilar lo que hasta ahora no había sucedido. Va a asimilar los 2 grandes sistemas de protección de datos, el europeo y el americano, y probablemente los demás países del Common Law, Inglaterra claramente, y Inglaterra hasta el Brexit, de la parte, digamos, de la Unión Europea, y por ende estaba sometido a toda la regulación de protección de datos, y tienen un órgano de protección de datos. Ahora que ya terminaron con la discusión del Brexit, pues digamos que la Unión ha castigado un poco a Inglaterra con este tema, y entonces, como ya no son miembros de la Unión Europea, le dijeron, ok, ustedes a partir de ahora son un tercer país y tienen que demostrarnos que cumplen con las regulaciones de protección de datos. Pero esta modificación lo que va a ocasionar es que para todo tipo de empresas de publicidad, divulgación y servicios de esa naturaleza, de prestación de bienes y servicios comerciales de ese nivel, a la hora de realizar trabajos para empresas multinacionales, americanas o europeas, ya con las europeas fijo lo tienen que hacer, requieran de tener precisamente lo que mencionaba. Políticas de privacidad, primero que todo. Usted tiene que tener una política de protección de la data. Usted tiene que tener en su website, por ejemplo, un vínculo que explique adecuadamente qué, cómo y para qué utiliza usted los datos personales, dónde se pueden hacer los reclamos correspondientes, cuáles son en general las políticas de ciberseguridad que usted aplica para mantener seguros los datos de clientes, de consumidores y proveedores. Esto es lo que significa el siguiente paso y a lo que vamos dirigidos. Y es un cambio absolutamente necesario. Y de hecho, he de decir por experiencia personal que este mercado en los últimos 2 años ha explosionado brutalmente, ¿verdad? O sea, las cantidades de llamadas, por ejemplo, que este servidor recibe para temas de consultorías o de trabajos específicos, no solo a nivel nacional, a nivel regional, en la materia se han acrecentado brutalmente, porque cada vez hay más necesidad y exigencia de cumplir con los requisitos de la Ley de Protección de Datos, que tiene efectos, insisto, no solo nacionales, sino transfronterizos. Precisamente sobre el tema de vamos a ver, desde la sede notarial, la consulta es cómo se podría aplicar la protección de datos desde la sede notarial, ya que ha sido un tema importante en las últimas declaraciones y temas de testamentos. ¿Alguna recomendación al respecto? Un tema delicado también. A ver, recordemos que el notario es un funcionario público y goza de fe pública, por ende. Entonces, tradicionalmente hemos considerado de acceso ese tipo de informaciones porque son instrumentos públicos, ¿verdad? El tema es que entre más vamos interviniendo, entre más nos vamos desarrollando en una cultura de protección de datos, nos empezamos a hacer esas preguntas. Bueno, pero ¿qué pasa si cualquier colega, abogado, cualquier persona puede ir al Archivo Nacional y ir a buscar los índices? Ver si hay testamentos, digamos, a favor o no. Si mi padre que no me quería en vida me dejó algo o no me dejó nada. ¿Y qué pasa con la revelación de esas informaciones? ¿Y qué pasa cuando además la revelación de esas informaciones tiene efectos, digamos, que se traspolan más allá del ámbito de los individuos y pasa, por ejemplo, a los medios de comunicación? ¿Qué sucede? ¿O qué sucede con, por ejemplo, ahora que discutíamos sobre la no discriminación en el acceso a las bases de datos? ¿Qué sucede con esas libertades de poder conocer quién es dueño, desde cuándo, si la propiedad está en gravámenes o no, y por ahí hasta inducivamente llegar a la conclusión de si la propiedad ha tenido algún cambio durante años o pertenece a un extranjero, demás? ¿Qué sucede con aquellos que de mala fe utilizan esas libertades de las bases de datos para eventualmente cometer delitos? Este es un tema que tenemos que empezar a examinar, pero no es un tema que te lo vaya a resolver la protección de datos per se. Primero que todo, se requieren cambios en los lineamientos de la Dirección Nacional de Notariado, ¿verdad? Muy importante. Incluso puede haber cambios en la legislación específica para limitar, digamos, los accesos, de manera que se garantice más la privacidad por protección de los propios sujetos. ¿Esto cómo se logra? Bueno, tiene que haber un diálogo entre la agencia, una sólida y más reforzada Agencia de Protección de Datos
y una Dirección Nacional de Notariado. Esta es la vía correcta para desarrollar criterios que vayan a inducir a una modificación. Pero no es en la ley donde vamos a encontrar la solución a eso, porque estamos dialogando con estructuras muy antiguas, muy desarrolladas, que tienen sus normativas individuales, tanto pura normativa como reglamentaria y hasta de línea de directrices. Entonces requiere un esfuerzo conjunto de las instituciones. Para eso necesitamos una agencia de protección de datos más sólida, con mayor presupuesto y mayores recursos humanos y tecnológicos. Y la última pregunta, pues ahora que estamos tratando muchísimo el tema de ley de empleo público, la pregunta es la siguiente. Los diputados aprobaron que se elimine del historial y del sistema La Mancha a aquellos funcionarios que hayan sido inhabilitados. ¿Esto es protección de datos, derecho al olvido y sería factible? ¿O se estaría protegiendo a los colaboradores no aptos? Bueno, sí, sería derecho de supresión dentro del ámbito de la protección de datos. No podría ser derecho al olvido porque, como ya dije, el derecho al olvido no afecta a la fuente, no afecta a la base, no implica la eliminación de los datos en la base, sino lo que implica es la eliminación de indicadores en las turbinas de búsqueda, en Google, en Yahoo, por ejemplo. Entonces sería un tema de supresión. El tema habría que analizarlo, ¿verdad?, con detalle, porque ciertamente ha habido una línea establecida por la propia Sala Constitucional y seguida por la Agencia de Protección de Datos, de que este tipo de informaciones son de interés público. Entonces tiene que haber una justificación específica para limitar el conocimiento de esas informaciones que son necesarias. ¿Por qué? Porque a diferencia de los funcionarios del sector privado, los empleados del sector privado, los funcionarios públicos tienen un deber de probidad y razonabilidad que está constreñido específicamente no solo por la Ley General de Administración Pública, pero además por la propia naturaleza de su función, que está relacionada con un erario o con un ingreso que se produce por los impuestos que todos los ciudadanos pagamos. Entonces, los funcionarios públicos son empleados de la ciudadanía, son empleados de los costarricenses, en este caso. Y por supuesto que debe ser permisible en principio el acceso a toda información que me permita a mí discriminar de manera positivamente, ¿verdad? Discriminar si la persona es apta o no, o tiene un récord negativo por algún motivo. De esta manera, así como está explicada la pregunta, en principio, para mí sería un tema que debería valorarse con más cuidado, porque esa información en principio tendría que ser de acceso. Muchísimas gracias a todos los participantes esta noche en este webinar. Agradecerle, por supuesto, a Mauricio Garro por esta excelente exposición que nos queda pues mucho tiempo. Ojalá pudiéramos tener más tiempo. Probablemente hacemos una segunda entrega más adelante de continuación del webinar, porque es un tema que realmente es muy amplio para tratar con muchos detalles. Pero en nombre de la carrera de Mercadeo y Medios Digitales, única en Costa Rica y en la región, agradecer este espacio. Igualmente, pues el apoyo que recibimos con la directora ejecutiva Amelia Solera de Comunidad. Muchísimas gracias. Igualmente para algunas consultas que han realizado, esta presentación se grabó y contamos con el apoyo de Mauricio Garro para que se pueda compartir. Entonces, por acá les estoy, para los interesados, quizás que me escriban a mi correo electrónico y en cuanto ya tenga disponible la grabación de este webinar, con mucho gusto se los estaré haciendo llegar. Entonces, muchísimas gracias, buenas noches, cuídense mucho y lindo fin de semana. Buenas noches, muchas gracias.